habla. Bueno, otra vez acá con Freddy Rojas, otra vuelta de tuerca del canal Paris Cause République, esta vez en la ciudad de Ciencias y las Industrias, que por estos días conmemoran, creo, 20 años de su inauguración, al lado de la GEOD, que simboliza un poco el universo de las transformaciones y de los avances industriales, acompañado por un viejo submarino que ya verdaderamente hizo su época, y con la idea hoy de un debate que se viene arrastrando desde hace varias décadas sobre el conflicto existente que hay entre, por ejemplo, cultura y permisividad, entre economía negativa y economía positiva. Por ejemplo, digamos, hoy la economía de lo que destruye y la economía positiva que podría girar alrededor, como se está planteando en muchos países del mundo, en primer lugar el Uruguay, la legalización de la marihuana y de otro tipo de hierbas que pueden contribuir a generar una nueva economía que a su vez contribuye a financiar el gasto social. Entonces, como estamos hoy con Freddy Rojas, un artista y hombre de teatro, que a su vez arrastra una experiencia de vida con los pueblos originarios, nos traía justamente a colación una anécdota muy interesante de un amigo de él que puso a prueba en Francia, con motivo de una tesis de doctorado de Estado, puso a prueba la posibilidad de cultivar marihuana como motivo de su tesis, que era el objeto de su tesis de doctorado de Estado. Si yo recuerdo bien, marihuana en los Alpes Marítimos. Tal vez vos contándonos un poquito eso, ¿no? Es decir, cómo ir más allá, ¿no? de la idea del conflicto que plantea la producción de marihuana, en vez de ir directamente a sus posibilidades a la vez reales y terapéuticas. Contanos, si querés, Gracias a Raúl por tu experiencia, que está haciendo interesante. Y bueno, es verdad que después de los años, sería 79, 80, había un movimiento bien fuerte latinoamericano, y entre ese movimiento latinoamericano había muchos compañeros de ingenieros, doctores, muchos que salieron exiliados políticos. Entonces había algunos exilados también en ese tiempo que estaban seguidos por Viva Alfaro, que formaban parte de ese gran movimiento. Mucha gente, había algunos ecuatorianos también que están haciendo sus experiencias de estudios. Y yo tuve la suerte de conocerle a un compañero que llamábamos el doctor Santos. Doctor Santos era un ingeniero graduado en Ecuador, en Guayaquil, y que vino a hacer una tesis. Su tesis era cómo la marihuana puede nacer, cómo se puede reproducirse en un lugar donde no se reproduce en distintas condiciones, como sabe decir, en un asunto caliente, digamos. ¿Cómo puede eso hacerle en Grenoble, dentro de unas piedras prácticamente, en sus laboratorios que le había hecho? Entonces él era un señor, o sí que era muy experto en el manejo de la marihuana. Eso para decirles, ¿no? Porque es un señor que cuando nosotros decíamos, donde ves humo que sale en una ciudad, ahí está el doctor Santos, porque es el doctor Fuave. Entonces él vino con su experiencia desde Ecuador y nos contó que, bueno, él dice, yo sembré y dejé mis cultivos en unas piedras. Y un día, dice, llegó un señor, un guardián que estaba barriendo ahí laboratorios y no sé qué, y pronto se encuentra ahí con unas matas de marihuana grandes, como unos árboles. ¡Oh!
El señor monta la escoba y corre. Señor director, le dice, señor director, asustado. Oiga, dice, aquí hay unas matas de marihuana. Dice el señor Santos en sus laboratorios. El director le dice, oiga, señor, por favor, cálmese. No toque eso, porque eso es la tesis del doctor Mariano Santos. Él está haciendo esa tesis demostrando de cómo en las piedras nace el cultivo de la marihuana. Cómo la naturaleza retoma sus derechos. Exacto, pero importante, cuando él presenta su tesis ante los doctores para defender, dice, señores, yo soy ecuatoriano y les voy a demostrar cómo se hace esto. Dice, es como el petróleo. El petróleo, como se encuentra en plena naturaleza, llegan las máquinas y llega hasta el fondo. Y en el fondo comienza sale el petróleo y se va por todas partes. Y el petróleo sella negocios. La marihuana también, yo hice el mismo proceso en unas rocas. Sembré y puse agüita, y la marihuana comenzó. Y voilà, de kilos de marihuana, grandes cigarrillos. Y eso el doctor Santos nos dice, le dan la tesis y viene trayendo unos sacos. En una fiesta dice, aquí están mis tesis, compañeros, háganse sus cigarrillos. Y me acuerdo, en ese tiempo había un compañero que era cineasta ecuatoriano también, y él, ya nos hacíamos unos tronchos así, una fiesta de tronchos. Entonces nosotros reíamos, eso es. Y ha quedado como historia de este producto de la hierba que va a llevar después a muchas consecuencias y cómo él puede hacer. Decimos, usted vaya a Guayaquil, se sube a una lomita y ahí vive una casa donde sale humo. Ahí vive el ingeniero Santos. Vaya a encontrar. Es una anécdota de cómo, yo creo, de cómo el cultivo de una hierba que viene ahora en discusión, porque para unos se viene como a asunto medical y para otros está viendo como asunto comercial para la venta. La libertad de esto, de esta venta, ¿qué consecuencias y qué causas puede tener? Es lo que está tratando usted. Es algo que pasa también con la coca. La defensa de la hoja de coca es igual. La coca es una hoja, es una hierba, una hoja medicinal. Es una hoja medicinal que forman parte de los rituales indígenas. Hasta donde es, en este caso, hoja, que es utilizada como elemento en primera naturaleza, simple. De ahí los procesos químicos que han hecho y que se producen, que vienen más allá, y ahí digamos, claro, eso ya es otra transformación que deforma completamente el asunto. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Histórica. ¿Hasta dónde puede llegar todas esas causas y consecuencias? ¿Cómo? ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de venta de esto o legalización de esto? Los límites que hay que tener y aceptar las causas y consecuencias. Yo creo que eso es muy interesante tu última palabra. ¿Hasta dónde llegarían las consecuencias? El ejemplo lo podríamos tomar, creo yo, del Uruguay, que en un momento se dieron cuenta de que también podía servir incluso para financiar políticas sociales, de generar un comercio sano, bajo control del Estado, comprándolo en farmacia, con presentación de documentos, señor, yo me llamo tanto, me dan tanto. Y lo curioso es de que con esto que está contando nuestro amigo Freddy, del doctor Santos, es algo que sucedió hace ¿cuánto? Más de 20 años. Digamos, estamos hablando de los años 78, 79. Estamos hablando de hace más de 30 años, 40 años. Y sin embargo, una de las primeras potencias del mundo, como Francia, potencias culturales, en estos 40 años ha sido incapaz, digamos, de superar este debate.
de superar este debate. Por ejemplo, se está hablando de déficit de la seguridad social, de una serie de déficits, digamos, que conciernen todas las ayudas que se le dan al pueblo. ¿Por qué no pensar una economía, por ejemplo, de la marihuana, como se hizo en Ecuador, en la idea de crear un sector positivo de la economía con la marihuana? Así que, bueno, yo dejo esta pregunta, le dejo esta pregunta a las personas que quieran sumarse a nuestro debate en el pequeño canal que tenemos de YouTube de Paris République, y responderle también responderle también, por supuesto, para terminar, a nuestro compañero para avanzar. Para terminar este paréntesis que se hace, ¿por qué en la Villette? Hoy día que nos hemos encontrado, aquí se está celebrando los 20 años de la Villette. Hace 20 años yo tuve la suerte de trabajar aquí en lo que se llamaba antes el Teatro Presente. Esto eran quebradas, no era así. ¿Cómo la ciencia, cuando estamos hablando del progreso de la ciencia, cómo avanza?